Albert, cuéntanos cómo ha sido esta carrera partida en dos y cómo ha sido el final tan apretado. Sí, bueno, he tenido una desafortunada caída en la primera salida. El neumático frío, seguramente la primera derechas, ¿no? Aún así he retomado la carrera, sabía que en este circuito tan estrecho podía pasar cualquier cosa y así ha sido. Una bandera roja pues me ha permitido volver a salir. Y nada, me lo he tomado con calma, igualmente tampoco he pensado en el campeonato, no he pensado en que podía volver a caer, simplemente he intentado hacer mi carrera, me lo he pasado muy bien y sobre todo mantenerme en posiciones delanteras toda la carrera. Eran 9 vueltas y he conseguido pues, pensar una estrategia para el final, lo tenía más o menos bien y quería adelantar al primero en la última curva, pero Aarón, yo iba cerrando todos los huecos, pero Aarón me ha pasado, entonces tenía 2 pilotos y he dicho, bueno, pues voy a intentarlo igualmente, ¿no? He hecho una frenada bastante buena y he podido pasar a los 2 pilotos. Me he arriesgado, me ha salido bien y nada, cuando he pasado la meta no sabía si había ganado o no. Pero bueno, he visto que estaba John al lado y yo he celebrado igualmente como si hubiera ganado porque me lo había pasado súper bien y nada, había disfrutado mucho. Al final he visto que había ganado, ¿no? Y agradecer a todo el equipo el trabajo que ha hecho. Estamos trabajando muy bien y vamos a seguir concentrados para la siguiente carrera. Perfecto, Albert, enhorabuena. Joan, ¿cómo ha sido la carrera desde el otro lado? Cuéntanos tu parte. Bueno, pues ha sido una carrera muy buena para mí. Con una moto totalmente nueva, entonces la del año que viene ya que llevaremos en el Mundial, y entonces pues bueno, he salido bastante bien, me he intentado mantener en posiciones delanteras como Albert, hemos luchado un poco y bueno, yo sabía que en la última vuelta con neumático usado pues podía abrir un pequeño hueco y bueno, he tenido un poco de mala suerte porque en la entrada meta me he colado, entonces he permitido que Albert me adelantara. Igual, si hubiera frenado un poquito antes, no se lo hubiera puesto tan fácil, pero bueno, ha sido una carrera muy buena, me lo he pasado muy bien, independientemente de la segunda posición, que es buena para el campeonato, pero bueno, yo ya te digo, no pensamos en el campeonato, pensamos en ir carrera a carrera y hacerlo lo mejor posible y evolucionar la moto para el año que viene. Gracias, Joan. Ayumu, first time in the championship. And in the podium, how do you feel after the race? It was a difficult race because what I could do was to follow the fast group, but in the end they have some crash in the last corner and luckily I got third. Yeah, we have one more race, so I will try my best and that's it. Okay, thank you, Ayumu. Gracias a los tres. ¿Alguna pregunta para ellos? Bueno, llegamos aquí, de hecho llegamos a Jerez sin casi ninguna opción al campeonato y básicamente hicimos nuestras carreras y nos encontramos pues la posibilidad de luchar por el campeonato en las últimas 2 y nos hemos planteado el fin de semana como uno cualquiera, ¿no? Hacer nuestra mejor carrera y estaba difícil, es hacer lo mejor que podamos, lo hemos hecho en la primera carrera y así será en la segunda. No pensaré mucho en el campeonato porque sigue siendo difícil, sigue estando muy difícil, porque la distancia ahora es menor, pero no es un campeonato que llevemos luchando desde el principio, digamos. Pero bueno, vamos a hacer nuestra carrera y sin pensar en el campeonato, que salga lo que salga, hacerlo mejor y eso será lo que nos dé pues, la satisfacción. Gracias a los tres. Enhorabuena. Adiós.